Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 26 de marzo del año 2024. Y la ciudad amanece congestionada por cortesía de los señores del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y similares, Suntrax, que cierran las calles, entorpeciendo el derecho al libre tránsito, perjudicando, haciendo víctimas de sus acciones a personas que no tienen nada que ver con sus problemas con la banca panameña. Bueno, para no variar, y las autoridades brillan por su ausencia, para tampoco variar. Se supone que las autoridades están instituidas, dice la Constitución Política, para hacer valer los derechos consagrados en la Constitución. Bueno, el derecho al libre tránsito no hay autoridad que lo defienda en Panamá. Vamos con las internacionales. En materia de información internacional, en Venezuela, el gobernador del estado venezolano de Zulia, el opositor Manuel Rosales, fue el último dirigente político postulado como candidato para enfrentarse al actual presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 28 de julio en Venezuela, según informó el partido Fuerza Vecinal. Rosales, con el que se suman al menos 12 candidatos a la contienda, fue postulado por Fuerza Vecinal, a pesar de liderar la formación antichavista Un Nuevo Tiempo, UNT, que pertenece a la coalición Plataforma Unitaria Democrática, que denunció la imposibilidad de inscribir a la historiadora Corina Yoris como su candidata. Fuerza Vecinal presentó la candidatura en un acto en la sede del Consejo Nacional Electoral sin la presencia del gobernador zuliano, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre esta postulación. Lo hicieron por la vía automatizada, confirmó el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. Curiosamente, Corina Yoris no se pudo inscribir por vía automatizada. Rosales es gobernador de Zulia, un estado petrolero en la frontera occidental con Colombia, y se enfrentó en las elecciones presidenciales de 2006 al fallecido Hugo Chávez, cuando el líder socialista estaba en el cenit de su popularidad. Minutos antes de conocerse su inscripción, la plataforma unitaria denunció que nunca tuvo acceso al sistema de postulaciones en una plataforma web del CNE desde que el proceso fue abierto el jueves pasado. El domingo, la PUD pidió al Consejo Nacional Electoral prorrogar por 3 días el lapso para postular candidaturas a fin de subsanar las violaciones de hecho y de derecho que han ocurrido en el proceso. Pero la solicitud no fue acogida por la autoridad. Rosales se convirtió así en el plan C de la oposición luego de que el gobierno bloquease sus originales opciones A y B, María Corina Machado y Corina Yoris. La plataforma unitaria tenía planificado inscribir a Corina Yoris, nominada para tomar el lugar de María Corina Machado, que había arrasado el año pasado en las primarias de esta alianza de partidos. Machado era favorita en las encuestas, pero quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años. Ni Machado, ni Yoris, ni la plataforma unitaria se han pronunciado sobre la postulación del gobernador de Zulia, pero el beneplácito de Machado es crucial, tras arrasar con más del 90% de los votos en la primaria opositora de octubre pasado, muy por encima de sus rivales. Rosales, un experimentado y astuto político de 71 años que ha estado aquí en Panamá, no participó en esas elecciones primarias. Muy bien. Por otra parte, en Baltimore, Estados Unidos, el puente Francis Scott Key de la ciudad estadounidense de Baltimore colapsó en la mañana de este martes debido al choque de un barco contra uno de sus pilares, informó la Autoridad de Transporte del estado de Maryland. El puente I-695 Key colapsó por el choque de un barco, informó la entidad en la red social X, citando el número de la carretera que lo atraviesa. El Departamento de Bomberos de la ciudad de Baltimore, en la costa este de Estados Unidos, señaló que un equipo de buceadores está buscando dentro del agua a unas 20 personas, supuestamente ocupantes de los vehículos que cayeron al río a causa del accidente en el Francis Scott Key Bridge de estructura metálica. Un video de procedencia anónima que estamos viendo en pantalla muestra cómo el barco choca contra uno de los pilones que sostienen el puente, que en cuestión de segundos se derrumba por completo. El carguero, de nombre Dalí,
bandera de Singapur y de 948 pies de eslora, unos 289 metros, se incendió tras la colisión, según fuentes de los bomberos y la policía. Kevin Cartwright, director de comunicaciones del Departamento de Bomberos de Baltimore, confirmó al canal de televisión local WBFF que el puente había sido golpeado por un barco grande, lo que provocó su colapso. Desgraciadamente creemos que hay hasta 20 personas que pueden estar en el río Patapsco, así como varios vehículos, dijo Cartwright más tarde a la cadena CNN. Las bajas temperaturas rondando los 9 grados hacen temer por la vida de los que han caído al agua, pues puede ser causa de hipotermia. Ninguno de los tripulantes del carguero cayó al agua, según el diario The New York Times, que asegura que sus responsables están colaborando activamente con las autoridades para aclarar lo sucedido. El puente metálico que se inauguró en 1977 tenía 1.6 millas de largo, 2.5 kilómetros, y salva las dos orillas del río Patapsco. Forma parte de la autopista interestatal 695 de Maryland que rodea Baltimore y que ha sido cerrada, obviamente, tras el accidente. Y por último, Flor, llegó la corrupción al fútbol en China. El expresidente de la Federación de Fútbol de China, que confesó en televisión haber recibido sobornos, fue condenado a cadena perpetua en el marco de una gran campaña contra la corrupción en este deporte, anunció hoy martes un medio estatal. Un tribunal en la provincia de Hubei, en el centro de China, sentenció a Chen Shuyuan a cárcel de por vida por aceptar sobornos, declaró el diario People's Daily, controlado por el Partido Comunista. Entre 2010 y 2023, Chen se aprovechó de sus posiciones en la federación y otros organismos para aceptar ilegalmente sumas de dinero de otra gente por un total de 81.03 millones de yuanes, unos 11 millones de dólares, indicó el periódico. El dirigente deportivo pretendió obtener ventajas indebidas para varios clubes de fútbol y asociaciones de fútbol locales, amañando partidos o ascensos o imponiendo sanciones a los árbitros. La información del medio asegura que los sobornos pagados a Chen eran particularmente enormes y que sus acciones socavaron la competencia leal y el orden en el sector del fútbol. Causó graves consecuencias para la industria nacional del fútbol, afirma el diario. Desde su ascenso al poder hace más de una década, el presidente chino Xi Jinping, fanático confeso del fútbol, ha estado impulsando una amplia campaña contra la corrupción en los estamentos públicos y especialmente en los estamentos futbolísticos. Bueno, no se salva ni siquiera el fútbol chino de la corrupción. Ese menos. Las imágenes del puente están impresionantes. No, impresionante. Oye, pasaban vehículos. Afortunadamente, como era de madrugada, el no pasaban choque, tanto. así es, fue de madrugada y no estaba tan, porque es un puente que es en horas pico parecido al Puente de las Américas, el tráfico que circula por ahí. Así que afortunadamente, en medio de la tragedia, no hay muchas vidas comprometidas con ese accidente. Bueno, pero igual falta corroborar. Exactamente. Es que no, pero impresionante, ¿no? Cómo el barco se desvía, golpea Chuleta, pero todo. el pilote que sostiene el puente y se va todo el puente. Sí, no era un puente tan viejo, 1977. Imagínate. Nuestro puente de las Américas es de 1962. Sí, no. Nos hace pensar muchas cosas. Sí. Sí. Qué lamentable ese hecho. Mira, pero esta mañana acá nos acompaña en el estudio Ido Carisi. Ido Carisi estuvo con nosotros, es candidato a representante acá en San Francisco. Él estuvo con nosotros el viernes y lo entrevistamos. Tú no estabas ese día, Flor, yo creo. Pero Ido hizo una serie de denuncias acá en el programa y hablamos acerca, inclusive presentamos un video donde él se mostraba un poco asustado por amenazas que estaba recibiendo y ahora, Ido, tengo entendido que hubo un incendio ayer en un depósito de tu propiedad. ¿Qué fue lo que pasó, Ido? Buenos días a todos. Primeramente lo que quiero darles es las gracias a los bomberos de Caledonia, llegaron bomberos de Amador, bomberos hasta de San Miguelito llegaron. El incendio que sucedió ayer en Caledonia fue en mi local. Ah, ¿fue un local tuyo? Pues es mi negocio. Es mi negocio que llevo construyendo 14, 15 años. Ajá. Ayer a las 8 de la mañana, 8:03, entré al local y a eso ya de las 8:06 estaba llamando a los bomberos
para que vengan porque se estaba quemando. O sea, cuando tú llegaste ya el incendio se había dado, había comenzado. No sé no sé qué pasó. Sé que estamos ahí, escuchamos un sonido raro y la gente de afuera nos está diciendo que hay humo. O sea, estaban adentro. Sí, ya nosotros entramos. Mis colaboradores entran 5 para las 8, yo entré a las 8:03. Comienza, hay ruidos, hay algo raro. Salimos y la ola de humo, la cortina de humo que estaba saliendo, ya se estaba quemando todo el negocio. O sea, el fuego ocurrió mientras tú estabas adentro. O sea, empezó. El fuego empezó, yo creo que ya yo estaba adentro. Ayer cuando comenzamos el programa, casualmente, con las imágenes, se veía saliendo el humo. Sí, ahí en el área de programa Calidonia. a las 8:06 de la mañana, casualmente. Sí, y se veía el humo, Flor, recuerda. Y el incendio duró prácticamente hasta Todo el día. pasar el mediodía, exactamente. O más, 8 horas estuvieron El cuerpo de bomberos, que quiero de verdad, estoy agradecido con ellos. Habían demasiadas personas, habían voluntarios, había más de 15 voluntarios también que estaban ahí. Duró hasta las 9 de la noche. Ujú, Imagínate. 12 horas, sí. Estuve ahí con ellos hasta las 9 de la noche. Y se fue todo. Se fue todo el negocio, se fue. Ahora, ¿sientes que hay alguna vinculación entre las denuncias que has hecho y este incendio? Bueno, precisamente estoy aquí para decir, no sé, no puedo decir nada, no puedo acusar a nadie, no puedo levantar un dedo. Solo sé que a mí me amenazan el jueves, el viernes yo vengo para acá y el lunes se quema mi sustento. Claro. Entonces, yo quiero dar un mensaje claro. Ahora que me quitaron mi negocio, que no sé qué pasó, yo ahora tengo más tiempo para dedicarle a la política y tengo más tiempo para esto y me voy a dedicar 100% a mi carrera de representante. Claro, porque es que hay una coincidencia de hechos entre las amenazas del jueves, las denuncias del viernes y lamentablemente el incendio que ocurrió el lunes. Ahora, los bomberos me imagino que van a investigar lo que ha pasado, ¿no? Por favor. ¿Qué han dicho ellos? Hoy van a entrar ahorita, no podían, ayer estaba muy caliente eso. Claro. El fuego, como les digo, hasta las 9 de la noche todavía había llamas vivas allá adentro. Pero ya lo apagaron, ¿no? Ya lo apagaron. A las 11 de la noche, 11:30, que fue la última vez que estuve ahí, tenían una unidad para controlar, o sea, por si acaso se prendía nuevamente. Y de vuelta, no puedo levantar dedos, no puedo acusar a nadie, solo sé lo que Que hay una pasó. desafortunada coincidencia. Pasó una coincidencia y espero que no tenga nada que ver una cosa con la otra. Y no va a afectar tu campaña por ahora, la campaña política que tienes allá para la Junta Comunal de San Francisco. No, ahora voy con más fuerza. Muy bien. Gracias, Ido, por acompañarnos esta mañana. Ido Carisi es propietario del local que se incendió ayer en Caledonia y pues sí había estado con nosotros el viernes, presentó denuncias después que el jueves había sido amenazado mientras hacía un recorrido en el área de San Francisco y bueno, lo que él plantea es que la suma de toda la actividad política que ha realizado en los últimos días ha tenido algunas consecuencias. Faltará determinar qué fue lo que ocurrió en el incendio en su local, allá en el área de Caledonia. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, ya nos confirmaron que han abierto la cinta costera gracias a los señores de Suntra. Por la caridad de abrirnos y permitirnos el libre acceso al que tenemos constitucionalmente derecho. Exactamente. Lo que me llamó la atención esta mañana es que está la cinta costera trancada completamente, ¿ah? Y todavía está empezando a abrirse. Sí, trancada. Pero por el otro lado está el operativo policial de Semana Santa. ¿O es que esto no es Semana Santa? 39.000 unidades, según el reporte mira, de Viola. Aunque pusieran 4 o 5 en la cinta costera. Tranque completo en la cinta costera y veamos ahora el operativo policial. Toda la policía estaba saliendo en ese momento al operativo de Semana Santa. Y adivina qué pasó, dejaron a la cinta costera sin un policía. Sí. O sea, qué oportuno. No, hay como 2 o 3, Qué oportuno. pero... Qué oportuno, qué oportuno. No, pero tenemos un video del operativo de los policías saliendo de Semana Santa. Sí, exactamente. O sea, los policías estaban organizando su operativo de salida para Semana Santa y la cinta costera completamente cerrada. Aunque usted no se da cuenta de que cada vez que hay un tranque es porque hay un policía.
No, O una protesta de Suntra, son policías. en este caso particular de la protesta de Suntra, No, no, por supuesto. que yo pienso que la policía Pero debía tampoco es que tener la sirve de información que mucho. Suntra iba a cerrar la cinta costera esta Bueno, en mañana. teoría para eso sirve la inteligencia. Claro, En teoría. pero no, ellos estaban metidos en el operativo de Semana Santa, pero entiendo que esté el operativo de Semana Santa, pero Sí, pero tampoco todo, es que todo uno el mundo en el esperaría que operativo. estuviera la policía ahí. Pero lo que más esperaría es que la policía hiciera algo cuando está ahí, porque cuando está tampoco hace nada. Sí, exacto. Entonces es como, ¿Y la mano firme? la mano firme es cuando gane Gaby. Sí, Ah, bueno. Yo no sé. porque ahora mismo no hay mano firme. Yo no sé, sí, O sea, ahora mismo no hay mano firme. el candidato José Gabriel Carrizo le atribuye poderes mágicos a la ley. Si ya está la Constitución, ya está Exacto. la ley. Lo que hay es que ejecutarla. ¿Por qué no hacerlo ahora? lo ¿Por qué que él, esperas después del 5 de Lo mayo? que él plantea de elevar a delito el cierre de calles, ya eso estaba en Sí. el Código Penal y fue declarado inconstitucional por la Corte en el año 2015. Así que sería bueno que se asesore un poquito sobre el tema. Recomendación, por favor. Qué gracias. Sí, hombre. Pero Alejo Campo nos acompaña, Guido, esta mañana. A propósito del crimen organizado y los negocios que tiene el crimen organizado, entre esos El contrabando ilegal de cigarrillos. uno que insospechadamente nadie pensaría, todo el mundo habla de las drogas, del fentanilo, la cocaína, el tráfico de migrantes, etcétera. Resulta ser que el contrabando de cigarrillos es uno de los grandes negocios del crimen organizado. Bienvenido, Alejo. ¿Qué tal? Así es, Guido. Acá en Panamá representa cerca del 92% del mercado. De los cigarrillos que se venden, el 92% es ilegal. Y más allá de un tema directo de impacto a la recaudación en materia de impuestos, que es dinero que no percibe el Estado panameño para obras sociales, ese dinero directamente va a las estructuras criminales. Por eso es que lo vinculamos todo el tiempo contrabando de cigarrillos con el tema del crimen organizado. Y en la medida que cada vez se diga más de que esto no sucede o que se piense que esto no es así, entonces no vamos a poder desde las autoridades públicas a nivel regional poder abordar un tema que le está dando mucho dinero al crimen organizado para financiar su operación diaria. ¿Y cuánto le está representando al fisco en Panamá ese contrabando? Mira, el año pasado se perdieron, en el 22, ya estamos desfasados con el nuevo año, se perdieron más de 165 millones de dólares en recaudación de impuestos. Esto es obviamente impuestos percibidos en el caso que ese mismo producto se pudiera haber vendido de manera legal. Entonces, es esa cantidad de dinero y eso en aquel momento el contrabando representaba un 78-79%. Hoy en día, que está representando un 92%, las pérdidas pueden ser mucho más. Y más importante de la pérdida en sí, Guido, es, repito, que es un dinero que va directamente a las estructuras criminales y lo que hace es fortalecer a estas estructuras criminales que están vinculadas además a los temas de narcotráfico, a los temas de armas, a los temas de pandillerismo, a los temas de trata de personas, explotación de personas a nivel nacional, al tema también de las rutas migrantes. Está todo esto vinculado de alguna forma y esto es lo que la ciudadanía, digamos, tiene que entender no solo en Panamá, sino en toda la región, que seguimos hablando de narcotraficantes, que seguimos hablando de tratantes de personas, que seguimos hablando de contrabandistas todo por separado, cuando ya hoy en día están todos trabajando juntos en una suerte de corporación criminal, transnacional, convergencia criminal y obviamente con los actores de la corrupción que hacen que esto sea posible. Y hay políticos metidos en el tema del crimen organizado. Ahí hay denuncias de que hay narcopolítica, denuncias que han hecho incluso ministros de seguridad desde hace muchos años. Casualmente el hoy candidato José Raúl Mulino, cuando era ministro de seguridad en el 2010, denunció que había infiltración del crimen organizado en la política. Entonces, no sé, el Estado y la sociedad tienen que sacudirse porque esto puede convertirse en una situación. Digo, no digo que estemos a puertas de estar como Haití, pero esa es la ruta que estamos siguiendo. Sí, hay que entender también que hay como una especie, en Latinoamérica en general, hay una especie de Estado paralelo silencioso que tiene que ver con todas estas redes que están infiltradas, y no solo a nivel público, sino también a nivel privado. En los índices de corrupción de América Latina ha aparecido el sector privado, o sea, las empresas, muchos empresarios, como que forman parte de esta red como facilitadores de los procesos de corrupción para el sector público, como para poder mover estas mercaderías. Porque imaginamos que un producto como el cigarrillo pasa por algunos sectores públicos y pasa por sectores privados. Entonces uno necesita
el trabajo en equipo de ambos sectores como para poder mover con la mayor tranquilidad posible esta mercadería, con el menor riesgo posible. Como siempre decimos, a menor riesgo en materia criminal hay mayor utilidad, hay mayor ganancia, mayor beneficio. No es lo mismo que te agarren en el auto cargado con cigarrillos de contrabando a que te agarren en el auto con un paquetito pequeño de cocaína. El riesgo en la persecución criminal es mucho mayor que te agarran con cocaína, porque además todos persiguen cocaína, pero nadie está persiguiendo este ilícito. Entonces, este ilícito tiene un menor riesgo y por lo tanto tiene mayores utilidades. Y en cierto modo hay cierta protección por los marcos normativos que se tienen en nuestros países. Primero porque tenemos leyes que son muy viejas, a veces de 10, 15 años, y tratamos con esas leyes de contrarrestar los efectos de un crimen organizado que está sumamente profesionalizado y mucho más después del COVID. Y por otro lado, porque a veces se votan leyes específicas que parece que en realidad, en vez de detener el problema y en vez de darle herramientas concretas a las autoridades para combatir el delito, parece que está facilitando el mercado ilegal. Las autoridades de tiempo en tiempo, casi que con una frecuencia realmente preocupante, pero a la vez tratan de mostrar que están haciendo su trabajo, informan de la captura de grandes alijos de sustancias ilícitas, cocaína, marihuana, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con el contrabando de cigarrillos? Porque no es tan usual, si bien hay en ocasiones, pero no es tan usual que se dé información sobre que se detuvo un gran contrabando de cigarrillos que estaba entrando al país, o que estaba de paso, porque Panamá al fin de cuentas es un país de paso por nuestra posición geográfica, y el contrabando de cigarrillos es global también, igual que el de cualquier otra sustancia al margen de la ley. Mira, es correcto lo que decís. Panamá en estos casos actúa como un puente, ¿no? Siempre decimos la condición de hub logístico de Panamá hace que Panamá sea un puente muy atractivo para esas estructuras de crimen organizado que mueven diferentes tipos de productos ilegales, entre ellos en materia de contrabando el cigarrillo, pero también hay licores, también hay medicinas. Entonces, no hay que dejar de reconocer el trabajo que las autoridades han realizado y siguen realizando en materia de incautaciones. A veces son mayores, a veces son menores. Hay como una especie de eventualidad o temporadas en los cuales las incautaciones son mayores. Nosotros en Crime Stopper hemos creado ya en los últimos 3 años un mapa de calor en donde vamos posicionando en el mapa del país todas las incautaciones que las diferentes autoridades panameñas realizan, también en Colombia, también en Costa Rica, y eso te da más o menos una idea de por dónde va la ruta esta del contrabando siguiendo las mayores incautaciones. Y ahí te queda muy claro que hay una ruta que entra por Colón, por los puertos de Colón, en coordinación también con los temas de zona libre, como en cualquier zona libre a nivel latinoamericano es muy usado para el trasiego de estos productos, y luego ese producto se va directamente hacia Costa Rica por Paso Canoas, y ahí vas viendo las incautaciones en los diferentes puntos, digamos, o checkpoint que tienen las autoridades en Panamá, donde se realizan estas incautaciones. Entonces, ese mapa de calor permite ver un poco la movilidad y la logística del contrabando de cigarrillos, y que además, si nosotros superponemos esos mapas con los mapas que tienen que ver con el narcotráfico, con el microtráfico, con pandillerismo, te coincide que estas rutas además son rutas en las cuales también tenés microtráfico, también tenés presencia de pandillas, y son rutas donde hay otras incidencias criminales. Alejo, casualmente estaba pensando en eso mismo, que el que realiza o el que planifica todas estas rutas ilegales del tráfico de cigarrillos, me imagino que también planifica todas las rutas ilegales para otro tipo de productos, ¿no? O sea, una cosa está vinculada de la otra. Totalmente. Hoy en día no podemos, como decía, pensar en forma independiente. Hoy tenemos que pensar en un concepto que se llama convergencia criminal, que es en donde todos estos actores criminales, que cada uno tenía un producto particular del cual hacía dinero, que llámese cocaína, cigarrillos, personas, lavado de dinero, etcétera, hoy en día están trabajando juntos. Entonces, hoy en día lo que más importa en materia criminal es controlar la ruta, no tanto el producto que uno tiene como estructura criminal, porque los productos van y vienen y tienen que ver con digamos, un tema de demanda y oferta y demanda criminal en los diferentes mercados. Entonces, el producto puede cambiar, lo que no puede cambiar es la ruta hay que asegurarla, y entonces quien tiene control sobre una ruta es el que tiene el mayor control y mayor poder y el que va a ganar más dinero. Una pregunta, ¿a esta venta ilegal se suma que los vaporizadores sean ilegales? Correcto. Eso es algo que nos preocupa mucho en Panamá y en otros países donde también se están votando estas leyes.
la ley 315 en Panamá, que es una ley que prohibió totalmente la comercialización de los productos electrónicos de cigarrillo en general, que le llaman así, lo que ha hecho es crear un mercado ilegal. Yo siempre digo, esto es como el Al Capone en Estados Unidos, ¿no? La ley seca de Estados Unidos, allá por el 20, lo que creó fue a un Al Capone y creó un imperio enorme de la delincuencia organizada, que era Al Capone, con la destilación, el contrabando y la adulteración de licores en aquel momento. ¿Eso por qué? Porque se prohibió la comercialización. Cuando uno le prohíbe totalmente a la población consumir un producto en particular, la población lo va a ir a buscar por otro lugar. Y ese otro lugar se llama mercado ilegal. ¿Y quién está atrás del mercado ilegal? El crimen organizado, en vinculación con todo el sector, además de corrupción, que hoy en día tenemos que ya dejar de pensar en corrupción y hablar de cleptocracia, porque la corrupción en realidad es un acto de corrupción de una o de dos personas que son corruptas. Pero ya la corrupción, cuando se transforma en algo sistémico, que ya no importa la persona que esté de turno, entonces ya tenemos que hablar de cleptocracia. Y eso es, cleptocracia en conjunto con la convergencia criminal, han generado este tipo de alianzas estratégicas que tienen atrás un portafolio de productos criminales y con una ruta que otra agrupación controla. Yo coincido contigo con el tema de la cleptocracia, obviamente. Más aún porque al hablar del contrabando ilegal, por ejemplo, de cigarrillos, estamos hablando de una industria paralela y que a la vez también consume un producto que no es recomendable para la salud. Correcto. Porque la industria, por ejemplo, de la fabricación de cigarrillos ahora se rige por una serie de estándares, se rige por una serie de controles internacionales que han impuesto a las autoridades sanitarias para mantener legal el negocio, pero sin embargo la mayoría del producto resulta que ahora es ilegal y eso sí es peligroso por la falta de control, por la falta también de atención a ese tipo de producto y por los efectos que puede tener en la salud, ya que es un producto altamente nocivo. No se fabrica con los estándares que sí realiza la industria legal. Y además de eso, ese producto, como es ilegal, digamos un producto que lo están buscando, por decirlo así, es un producto que se esconde, ¿no? Que se entierra, que se moja, que se cruza por un río, que lo agarra la lluvia en los contenedores o en los puertos. Entonces el producto se va contaminando porque el fabricante allá en China o en Corea del Sur no pensó que ese producto iba a pasar por todo eso. Entonces el producto no tiene, digamos, un empaque hermético que prohíbe la contaminación de este producto. Entonces el producto cuando ya llega al consumidor final, que compró ese cigarrillo de contrabando por $1 o por $2, entonces llega con contaminación adentro, o sea, con patógenos. Bueno, has agregado otro elemento a la demanda, que es el precio, obviamente. Claro. Es un producto mucho más barato que el legal y que el autorizado por las autoridades sanitarias de los diferentes países, ¿no? Sí, sí, se encontraba... La diferencia de precio es abismal. En el COVID, justamente porque en el COVID, ¿qué pasó? Se empezó a acumular mucho producto, no solo ilegal, sino legal, pero hablando del ilegal, se empezó a acumular ese producto y entonces se tenía que vender y hasta se encontraba una cajetilla de cigarrillos, el Alzheimer, por ejemplo, que es una de las marcas más contrabandeadas en Panamá, por menos de $1, en lugares como en Colón, como en Alto de los Lagos, por ejemplo, que lo habíamos visto ahí muy claramente. Y a veces a nosotros, a Denogeno, nos preguntan, bueno, pero ustedes están a favor de que la gente fume. No, no se trata de eso, no estamos a favor ni dejamos de reconocer el riesgo, como vos decías, que tiene a la salud pública el tema de cigarrillo. Lo que estamos diciendo es que de la gente que fuma, y además por qué la gente cada vez está fumando más, bueno, porque de alguna forma también están fallando las políticas públicas en materia de prevención, cesesión del tabaquismo, campañas que tiene que haber estratégicas y muy puntuales para que la gente deje de fumar. Entonces lo que decimos es, de la gente que fuma, el 92% en el caso de Panamá lo que está haciendo es fumando un cigarrillo ilegal. ¿Y esto qué implica? Dinero para el crimen organizado, no recaudación de impuestos y financiamiento directamente al pandillerismo. Y esos cigarrillos no tienen el mismo control de calidad en su fabricación que tienen los que son de comercio legal. No, ese es otro riesgo también. Claro, ese es el punto. También muchos están culpando al exceso de restricciones en la industria tabacalera regulada. Correcto. Muchas veces el aumento de estas restricciones sanitarias traen como consecuencia un mercado negro como el que estamos ahora Es lo mismo que viviendo. pasa con el licor. Igualito, o sea, son decisiones adultas. Son decisiones adultas. Es lo mismo, a mayor medidas restrictivas, Claro. entonces obviamente facilitas el mercado ilegal.
Pero ¿cuál es cuál sería la solución? Bueno, Abrir las restricciones. por un lado, una persecución criminal, investigación criminal y persecución criminal del delito como tal, y no desde un punto de vista administrativo aduanal. Porque si no, nunca vas a llegar a encontrar a estos cárteles del cigarrillo, a estas estructuras transnacionales que mueven el producto. Y por otro lado, obviamente, políticas públicas y legislación un poco más flexible en la materia, porque de todas formas se están perdiendo impuestos y de todas formas la gente sigue fumando y sigue fumando un cigarrillo Es que a ilegal. ese mercado negro del cigarrillo no le llegan las restricciones sanitarias. Ninguna. Está totalmente, pueden hacer lo que Por quieran. eso es un mercado ilegal. Están totalmente libres. Hacen de lo hacer que le da la gana. Entonces, ¿sería positiva la legalización de la marihuana? Bueno, ese es un tema ya aparte. Obviamente no se trata de la marihuana en sí, sino de ciertos componentes de la marihuana que tienen propiedades medicinales. Eso sí, ahora, sí, acá en Panamá hay una ley que se votó como para la fabricación del cannabis medicinal. Y ahí hay Ahí están peleando las impugnaciones de las licencias. Y si te fijas, hay una oposición con la ley 315, porque una de las mejores formas para poder administrar el Es cannabis vaping. medicinal es a través del vaping. Pero Y el vaping está prohibido. Está prohibido, Por, pero ojo. por una ley de la misma persona que pasó la ley. O sea, fue una ley que se votó en la Asamblea en general. Pero atención con esto también, o sea, esa ley 315 cada vez más está generando un mercado ilegal que además no es tan ilegal e invisible, lo ves en las redes sociales. Las redes sociales están plagadas de diferentes Publicidad. canales donde vos podés comprar un vape y te lo mandan a tu casa, lo podés pagar por estas líneas que hay de pago ahora virtuales, o sea, totalmente a la vista, no es que es un mercado ilegal, con lo cual hay una percepción de que no hay una certeza, un certero castigo en este caso, entonces la gente lo hace igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay una persecución criminal puntual sobre este delito basado en la propia ley 315. Porque Pero eso estaríamos de acuerdo, pero no lo hay que hacer soluciona, persecución. porque al final sigue habiendo, como hay tantas restricciones, por eso digo que no solamente es perseguirlo. No, claro. O sea, lo que pasa es que uno termina persiguiendo algo que uno mismo crea a partir de una ley. Entonces aquí es una revisión de la ley 315 y también una revisión de otras posibles leyes donde cada vez más le ponen más impuestos sin restricciones a ciertos productos, entre ellos también el tema de las bebidas alcohólicas, porque es exactamente el mismo caso. Solo que en las bebidas alcohólicas hay como un tema, hay un espacio gris en donde, digamos, la Organización Mundial de la Salud, que es la que rige esto, a veces dice, bueno, no son totalmente perjudiciales, lo que te perjudica es el exceso El exceso. En el caso de cigarrillo, no, digamos, o el exceso para salud pública Es lo mismo, perjudica. es lo mismo. En materia de alcoholes hay ahí como un tema gris todavía. Ahora, pero también la realidad es que, si bien es cierto que se aumentan las restricciones, los que no se aumentan son los organismos de control. Por eso entonces vemos las fallas, ya que el propio sistema de seguridad tiene otras prioridades más allá del contrabando ilegal de cigarrillos. Y creo que a la hora de establecer esas prioridades es donde vienen los problemas. Eso es algo que planteamos nosotros ahora en la pasada reunión que hubo acá del COP, del tema del protocolo anticomercio ilícito, que decíamos eso, o sea, el tema de la persecución del contrabando de cigarrillos tiene que estar en la agenda de la persecución criminal en el país, tanto sea para una fiscalía como para los estamentos de seguridad. ¿Por qué? Porque si uno quiere perseguir a las estructuras del crimen organizado, que entendemos que esa es el lineamiento de la agenda pública en materia de seguridad, y está bien, pero también uno tiene que perseguir aquellas actividades conexas que financian, soportan o ayudan al crimen organizado. ¿Cuáles son? Cigarrillo es una de ellas. Pregunta a un televidente aquí, que ¿quién los contrata, Crime Stoppers? ¿Si el gobierno por la pérdida de ingresos o las tabacaleras? No, nosotros no tenemos financiación de ninguno de los gobiernos. En el caso del cigarrillo de contrabando, de algunos otros temas de contrabando, el sector privado, las industrias grandes sí financian las campañas que nosotros hacemos, porque al final nosotros hemos ido a los gobiernos a pedir ayuda, no solo en Panamá, sino también en otros países de la región, como para hacer campañas, hacer entrenamientos, y al no tenerla, entonces nos volcamos al sector privado, a la industria, como para decir, miren, queremos hacer estos entrenamientos, queremos hacer estas campañas, si ustedes pueden financiarlas. Entonces así vamos logrando los fondos para hacer estas actividades. ¿Qué tanta conciencia hay en los estamentos de seguridad de Panamá de que existe una convergencia criminal? Todavía no tanto, pero no tiene que ver solo con Panamá, lo vemos en los otros países, esto es algo nuevo, que además, más allá de la conciencia o la sensibilización que pueda haber, necesita un marco normativo para que las autoridades puedan actuar en materia de convergencia criminal y desde una óptica de convergencia criminal. Eso es algo que hemos estado insistiendo en algunos congresos en Latinoamérica, en algunas asambleas, de decir, bueno, es hora de agarrar mucha legislación que hay
de alguna forma ponerla toda junta con una visión de convergencia criminal y dotar a las fuerzas públicas encargadas de la persecución criminal de poder avanzar no solo en materia de que solo vean contrabando, de que solo vean narcotráfico, de que solo vean pandillerismo, sino que cuando tienen una investigación de este tipo que lo vean desde una visión más 360. Entonces, cada vez es más porque creo que ellos lo ven en el territorio, lo ven en los operativos, que cuando van a hacer un operativo de narcotráfico no solo se encuentran con un tema de narcotráfico, sino que hay otros delitos que están en ese operativo dando vuelta, pero se van por este delito solo y no incluyen a los otros. El tema, traer aquí a colación en Panamá el tema de extinción de dominio nuevamente, ¿no? Eso es algo que se ve mucho en otros países de Centroamérica donde sí hay una ley de extinción y cuando se van a hacer los operativos la Fiscalía de Extinción ya va junto con el operativo para entonces ellos también actuar y formar parte de esa investigación. Eso de alguna forma, en la práctica, se empieza a ver como muchas fiscalías al mismo tiempo van hacia un operativo concreto, aunque, digamos, esa operación sea de una sola fiscalía por un solo delito. Y en esa experiencia de la aplicación de la ley de extinción de dominio en Centroamérica, desde el punto de vista de Crime Stoppers, ¿ha tenido efectividad en el combate de alguna manera a la actividad del crimen organizado? Totalmente lo ha tenido. En el caso de Honduras se han desarticulado, digamos, estructuras de narcotráfico muy grandes a partir de desarticular, digamos, su red económica financiera alrededor y poder llegar al centro de la estructura. En el caso de El Salvador también, con todo lo que estamos viendo con los operativos de las antipandillas, y en el caso de Guatemala ha sido clave, no solo para, digamos, contrarrestar e investigar y debilitar a estas estructuras criminales, sino también para dotar a los estados de algunas bienes o herramientas o dineros que son del propio crimen organizado y que se necesitan para el combate y de alguna forma también para resarcir el daño a la sociedad que este crimen organizado le provoca, porque digo, se han abierto escuelas, se han abierto hospitales y algunos servicios sociales a partir de estos fondos o a partir de estos bienes. Bueno, muchas gracias, Alejo, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Aquí en Cuarto Poder, Alejo Campos. Hemos hablado un poco esta mañana acerca de este tema del contrabando ilegal de cigarrillos. Teníamos las imágenes del operativo policial que se inició y decíamos que el operativo estaba por un lado y el cierre en la cinta costera por el otro, pero estaban saliendo todas las unidades para hacer frente a este operativo de Semana Santa. A ver, inversión de carriles el jueves 28 de marzo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, desde La Espiga de la Chorrera hasta Campana, de 10 a 6, desde Sajalice hasta San José en San Carlos, y de 12 mediodía a 8 de la noche, del Puente de las Américas hasta Arraiján, Cabecera. El viernes y el sábado se va a evaluar y el domingo hay inversión de carriles al inverso de 8 de la mañana a 6 de la tarde desde las Uvas de San Carlos hasta Sajalices y de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde desde Campana hasta La Espiga de la Chorrera para las personas que van al interior en este operativo de Semana Santa. Ya la cinta costera fue abierta, y mira, tráfico, bueno, no tan fluido, pero ya no está completamente trancado como estaba más temprano, pues estuvo trancado la cinta costera y calle 50, y me informa también que el Centenario también tenía problemas porque había un cierre en Merca. Son los cierres de Suntrax que están reclamando el acceso a sus cuentas. Tenemos una pausa, regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Flor Mirachi, ¿qué sabes de la opinión del procurador? Que hubo bastantes presiones. ¿Qué presiones? Sí. Hubo bastantes presiones. Pero bueno, va inconstitucional. Que no es inconstitucional la candidatura de José Raúl Mulino según el procurador Caraballo. Sí, esa es la opinión del procurador. Digo, no es una opinión vinculante. No, pero es interesante saber qué piensa. Pero ojo, más allá de la inconstitucionalidad o no, porque en el propio documento del Tribunal Electoral, en donde ellos toman la decisión de inhabilitar a Ricardo Martinelli y habilitar a José Raúl Mulino como candidato, el propio Tribunal Electoral hace la advertencia acerca de la inconstitucionalidad de esa candidatura. Pero hay otros elementos importantes aquí que hay que tomar en cuenta, y es los tiempos electorales. O sea, aquí se mezcla la política con la parte legal. Sí, más que una decisión jurídica, es una decisión política. Hay una línea gris muy marcada en las decisiones que se pueden tomar, y desde mi punto de vista yo creo
que por la salud del propio sistema democrático, sí debiese correr el señor José Raúl Yo también Mulino. pienso. Yo creo que sí, independientemente de la demanda de inconstitucionalidad que se ha presentado. Y mira, yo que he entrevistado a la mayoría de los candidatos presidenciales en las últimas semanas, le he preguntado lo mismo y yo creo que hay coincidencia de todos en que debe... Y el último fue esta mañana el señor Rómulo Rux, que me dijo que sí, que debiese correr. Yo pienso que debe correr, Debe correr. porque además, aunque declaran que no puede correr, él puede correr por la bandera de Alianza. Entonces, ¿cuál sería el...? Digo, no es lo mismo correr por la bandera de Alianza que por la de RM, pero al final cumple con el requisito de Alianza, porque Alianza no tiene que hacer primarias, entonces ya se caería de su peso la teoría de que tenía que ir a primarias y no fue, ¿no? Sí, esa es una de las... Uno de los dos argumentos. Uno de los argumentos, o sea, quienes quieren sacar a José Raúl Mulino de la papeleta el próximo 5 de mayo, tienen que estar conscientes que él puede ser candidato a presidente Por Alianza. el partido de Alianza, porque es un partido que no necesitaba hacer primarias porque no tiene más de 100.000 adherentes. Pero por otra parte, yo insisto, el Tribunal Electoral entró a rellenar un vacío que había en el Código Electoral, haciendo uso de sus facultades constitucionales de interpretar exclusiva y privativamente la ley electoral. Que hay gente que no está de acuerdo porque se agarran de que eso no está normado, que la norma no dice eso. Sí, las normas no tienen la capacidad de decir todas las situaciones, de predecir todas las situaciones. Inclusive, Guido, yo sí creo, el Tribunal Electoral al final tendría que tomar, de prosperar eso en la Corte, una decisión sobre qué hacer con un partido político que se formó en este proceso, llamado RM, y con el partido Alianza, que viene desde otro tiempo ya formado como partido político, que prepararon una oferta política, que fueron a primarias, que hicieron un camino. Creo que allí es donde viene la decisión y el espíritu de la decisión del Tribunal Electoral. Entonces, ¿qué hacemos con ese partido? O sea, el partido no va a tener candidato a la presidencia de la República. Entonces, ante ese dilema, creo que hay que hilar muy delgado de cara a unas elecciones que vienen ya prácticamente en un poquito más de un mes. 40 días. 41. Un poquito más de un mes. O sea, ya, ese es el mensaje que pudiese trastocar un proceso electoral que ha transcurrido ya de por sí con muchas altas y con muchas bajas. O sea, uno de los candidatos está asilado en una embajada. O sea en este momento deberíamos estar enfocados en las propuestas, no en un debate que en verdad es jurídico en un momento político, pero no podemos olvidarnos. Que ahí sí creo que todos los candidatos debiesen ir a todos los debates, que ese es otro argumento. O sea, si ya están planteados los debates para conocer esas propuestas, viene el del agro, que vayan todos los candidatos. O sea, unos no quieren ir, otros sí quieren ir. El próximo debate presidencial que viene después del turismo también es un tema importante para el país. Deben ir todos los candidatos a presentar Ya sabemos propuestas. que Maribel Gordón no va y también sabemos que es una estrategia, como lo hablamos en estos días aquí, porque digo, Maribel Gordón no puede ir a Tierras Altas. O sea, obviamente. Suntrax destruyó a Tierras Altas en octubre. Claro. O sea, las cosas como son. Ahora la gente de Suntrax está diciendo que eso era una encerrona. Era una encerrona. Claro. Y organizada por Hugo Famanía. Eso riñe con lo que dijo Maribel Gordón en la entrevista ayer. O sea, no van no porque tuviera otro compromiso, sino porque no querían ir a una encerrona. A confesión de parte del reloj de prueba. Exactamente. Volviendo con el tema de la aplicación analógica que hizo el Tribunal Electoral, porque hay gente que se cuestiona eso. Hombre, si la analogía jurídicamente es diseñada para eso, es la aplicación de la ley a situaciones que no están contempladas expresamente en ella, pero que solo difieren de la que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes, como es aplicar analógicamente la figura del suplente a un vicepresidente. Sí, total. Eso es irrelevante. Total. Pero hay gente que se quiere agarrar de no, es que una cosa son los suplentes pero y esa otra es la los vicepresidentes. potestad del Tribunal Electoral que le da la propia Constitución. La Constitución le habilita al Tribunal Electoral para que interprete esa ley electoral. Que riñe o no riñe con la Constitución es otra materia. Pero al final, independientemente si la candidatura reñía o no reñía con la Constitución, ojo, el Tribunal Electoral tiene ese mandato constitucional de interpretar, bueno, ¿y qué va a pasar en las elecciones? Entonces son los tiempos, son los términos, y creo que hay un proceso electoral en ciernes muy importante y que hay que evaluar también esas consecuencias que pudiesen tomar ese tipo de decisiones. Yo pienso que por ahí va el asunto. Tampoco puedo coincidir, si bien yo estoy de acuerdo con la interpretación analógica que hizo el Tribunal Electoral, no puedo coincidir con quienes dicen que si la Corte, haciendo uso de su facultad
también No, no es un golpe de Estado. privativa Sí. de interpretar la Constitución, decide inhabilitar a Molino, es un golpe de No, es un Estado, golpe de Estado. y se está constituyendo esto en una situación como la de Venezuela o la que se dio en Guatemala, etcétera. Si estamos en Tiene esta nada que ver. situación jurídica en un momento político es porque ellos Sí, sí. estiraron este caso Así es, hasta así llegar es, acá. así es. Las cosas como son. Entonces es. ahora quieren venir a revolver el sistema y a decir que es fraude, que es golpe de Estado. No, Sí. por favor, eso es Pero, jugar con la pero antes de inteligencia. terminar, y ya que estamos hablando de José Raúl Molino, RM y demás, ustedes vieron que ya los candidatos comenzaron a sacar sus alianzas y comienzan a aparecer unas alianzas inusuales. Mira, Junior Herrera va por RM, por alianza, por el Molinero y por el PRD. Ah, ¿por qué candidato piden el voto? ¿Ah? ¿Por qué candidato No, ahí presidencial tienen piden que pedir el el voto? voto para Molino, para Gaby, para Molino y para Gaby. O sea, él debe estar pidiendo el voto para Molino y para Gaby, para los dos. No, Ahí es está. vergonzoso, O de sea, verdad, ¿tú esto puedes creer es la Esto es bien muestra. complicado, ¿ah? Pero no, esta Esto es la bien muestra. complicado. Esta es Hay la una- muestra del oportunismo de Exacto. la Hay Molino. una alianza Sí. similar en el corregimiento de Bellavista, que la han No. bautizado todos contra Ricky, que es Mira Capira, ahí está Capira, ¿eh? También, la Ahí está misma. Capira. Va a pedir para Molino y va a pedir para Gaby Carrizo. ese es el actual alcalde, Sí. entiendo. Dana Castañeda también está pidiendo voto para Gaby Carrizo y para Molino. O sea, complejo para los electores. O sea, ¿qué piensan los electores de estos candidatos? La verdad, ¿qué tienen? O sea, Yo no sé, pero porque es que estamos hablando de dos es tan- extremos, ¿ah? Esto es tan salido estamos hablando de dos extremos. RE, Es increíble porque es partidos de oposición exacto. aliados con partidos de gobierno. ¿Cuántas otras alianzas más se están fraguando en este momento? Algunas conocidas y otras no conocidas. Nada, yo Porque creo comienzan a caminar y dicen, mira, tú sabes, yo soy PRD, pero vota por José Raúl Molino. O dirás, mira, yo estoy apoyando a José Raúl Molino, pero adivina que vota por Gaby Carrizo. No sé, o sea, me imagino que en los dos sentidos Oye, sí, sí. fluye eso. Sí, en- Más tránfuga que eso no puede haber. En ¿ah? San Miguelito está el caso de Zulay Rodríguez, que está inscrita en el PRD. Es por la libre postulación. Buscó firmas para libre postulación, para presidente y diputada. Y el está candidato a postulada alcalde por RM. por RM para alcalde y para diputada. Toda pena. Entonces, o sea, el electorado tiene derecho a confundirse. Totalmente, o sea, el Entonces- electorado va a tener un cortocircuito. No, y entonces estamos hablando de circuito, como el de caso de San Miguelito, donde tienes como 79 candidatos. Increíble. 79 candidatos y encima todas estas alianzas Todo eso cruzadas. es tutti frutti. Es realmente complejo. Yo no sé si a esta altura ya se podía hacer eso, ¿ah? Pero creo que, Oye, creo que se puede porque lo están haciendo público, así a que creo pe- que se puede. Y a pesar de la orden del Tribunal Electoral de que el señor refugiado en la embajada no aparezca en la publicidad y en las vallas y demás, siguen instalando vallas. Lo que pasa es que ya no dice presidente. Pero es que sale Pero él. igual, es que todo Sí, está, no sé, siempre ya no como dice que presidente. tratan de ver cómo le dan la vuelta para Es muy hacer- gris, es muy gris. Ahí aplica nuevamente una interpretación del Tribunal Electoral, pero es muy gris, porque es que no vendas la candidatura presidencial. No implica que cualquier ciudadano pueda salir en una foto con Flor Mirachi, Bueno, sin que sea candidato presidencial, obviamente. Y eso es lo que se está aplicando ahí. se va a tener que hacer bastantes reformas electorales para la próxima contienda. Bastante serán, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.